por lo menos lo beatifican, ¿eh? Yo no he visto una persona más responsable, más dedicada y más cariñosa con sus enfermos. A mí me da envidia, ¿eh? Bien, espero, porque yo esta es la primera charla que doy a enfermos y a familiares de enfermos, entonces yo no sabía si me iba a pasar o me iba a quedar corto, con lo cual he estructurado la charla de forma que primero voy a hablar un poco de lo que es el linfocito, el ganglio linfático, lo que es un mieloma, y luego ya los avances que hemos tenido en la última década en el tratamiento tanto de la linfoide crónica como del linfoma centrofolicular, el difuso de células grandes, el del manto, la enfermedad de Waldenström, el linfoma cutáneo y el mieloma múltiple. Bien, todos sabemos que el cuerpo produce células madre que son inmaduras, que con el paso del tiempo se convertirán en maduras, de forma que una célula madre sanguínea da lugar a una célula madre mieloide y a una célula madre linfoide. De la célula madre mieloide vendrán las tres series principales de la sangre: los glóbulos rojos, que transportarán el oxígeno a los tejidos y otros materiales; los blancos, que van a luchar contra las infecciones; y las plaquetas, que prevendrán las hemorragias. Sin embargo, la célula madre linfoide se convierte en una célula linfoblástica todavía inmadura, y de ella saldrán los tres tipos de linfocitos: linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos para ayudar a controlar las infecciones; los T, que ayudan a esos linfocitos B a generar dichos anticuerpos; y los linfocitos citolíticos naturales, natural killers, que llaman en inglés, que atacan las células cancerosas y los virus. Bien, ¿y qué es el sistema linfático? Pues el sistema linfático es una parte fundamental del sistema inmunitario del cuerpo, que contiene los tres tipos de linfocitos que hemos visto. La mayoría de ellos están localizados en los ganglios linfáticos, que están distribuidos por todo el cuerpo, como ven aquí, ¿eh? Y también se distribuyen en la piel, en la médula ósea, en el vaso, en el timo e incluso en la membrana gastrointestinal. Se desplazan a través del cuerpo, a través de los vasos linfáticos que contienen la linfa, y pueden entrar a la sangre o a los tejidos desde aquí para responder a infecciones bien causadas por hongos, bien causadas por bacterias o bien causadas por virus. La composición del ganglio linfático tiene una zona externa donde se llama corteza, que es donde están contenidos los folículos linfoides, donde se elaborarán las células B. Y en su zona exterior tiene otra zona, que es la zona del manto, donde están los linfocitos recién creados. Los espacios entre los folículos, que se ven aquí, vamos a ver si yo acierto. En esa zona interfolicular es donde se encuentran los linfocitos T. Bien, ¿qué pruebas diagnósticas? Pues son de todas conocidas. El análisis sistemático de sangre, la punción biopsia de médula ósea con la aguja de Yancidi, previa anestesia local en el sitio de la punción, que es la cresta ilíaca, estudios de imagen que van desde una radiografía convencional, una ecografía, un TAC o lo último, que es el PET, al que hemos asociado últimamente también el TAC, y generamos imágenes de fusión. Con ello conseguimos ver tanto, porque en el PET lo que hacemos es inyectar una glucosa radioactiva, y donde hay una mayor tasa de metabolismo, como es en los ganglios linfáticos cuando existe un linfoma, ahí se va a depositar y nos lo va a marcar, pues como lo ven aquí en el hombre este que está, ahí tienen un ganglio, aquí tienen otro en las partes blandas. Bueno, bien, y ahora ya vamos a empezar a hablar de la leucemia linfática crónica. Bueno, la linfática crónica es una enfermedad linfoproliferativa, pero se debe a un fallo de la apoptosis celular. ¿Y qué es la apoptosis celular? Pues es la muerte celular programada. Yo lo comparo muchas veces con lo que es la tercera edad. Son personas que ya no trabajan, que no producen, pero que viven, que comen y que están al lado de los que trabajan, a veces molestando un poquito. Cuando esa molestia se hace más evidente, entonces ahogarán la producción normal de las células de la médula ósea y provocarán, pues lo típico: anemia, falta de plaquetas, falta de glóbulos blancos y déficit, con lo cual habrá que luchar contra las infecciones de una forma mucho más activa, porque las defensas de ese organismo van a estar muy disminuidas. Bien, la linfática crónica puede afectar a los tres tipos de linfocitos, pero en más del 95% de los casos afecta a los linfocitos B. Es la forma más frecuente de leucemia en Occidente, y
se produce generalmente en la edad madura, de los 65 a los 70 años, es la incidencia mayor, aunque también existen casos en personas más jóvenes. En la mayoría de los casos, ¿cómo se diagnostica? Pues en una analítica de rutina. El médico de cabecera le manda un análisis y de pronto nos encontramos que en el hemograma normal, en la fórmula leucocitaria, aparece una proporción anormal de linfocitos y una cantidad superior a 5.000 por milímetro cúbico que se tiene que constatar para hacer el diagnóstico a los 3 meses de nuevo. Y estos son los linfocitos, células maduras con escaso citoplasma, una población monomorfa entre la pléyade de hematíes que existe aquí. Junto a ello, restos nucleares que se llaman sombras de Grumper, que también es muy significativo. El curso es muy lento, la mayoría no van a precisar tratamiento en el momento del diagnóstico y hay que distinguirla de otro cuadro que es la linfocitosis monoclonal también, de significado incierto, que se comporta como la linfoide crónica, pero nunca va a dar ni clínica ni ningún tipo de trastorno. ¿Cuándo es la sintomatología de la linfoide crónica? Pues generalmente la que se produce cuando hay una afectación ganglionar con una proliferación celular en su interior. Pues hinchazón sin dolor de los ganglios linfáticos, cansancio debido fundamentalmente a la anemia, las complicaciones derivadas de la infiltración de la médula ósea y una pérdida de peso sin razón aparente. ¿Y cuándo vamos a iniciar el tratamiento? Pues cuando esa leucemia linfoide crónica tenga una sintomatología predominante que nos obligue. Mientras tanto, lo que haremos será esperar y ver. O bien, también cuando haya un vaso aumentado de tamaño de forma importante o ganglios voluminosos que hagan presión o compresión sobre estructuras vecinas y puedan desarrollar sintomatología secundaria. Otra pregunta que nos hacemos es: ¿debe ser diferente el tratamiento de la linfoide crónica en ancianos y en jóvenes? Bien, pues el tratamiento básicamente es el mismo, lo único que varía es que en las personas jóvenes vamos a dar un tratamiento más intensivo y en algunos, si tienen donante compatible, pues podrán acceder a un trasplante de médula ósea. En general lo que utilizamos son análogos de purina en la última década que afectan tanto a las células en división como a las células en reposo. Como habéis visto, todos los linfocitos eran maduros, no había ninguno en división y entonces es difícil que cualquier tratamiento actúe sobre ellos. Saber que como agente único solo produce hasta un 80% de respuesta y son superiores a los 80 meses. Y actualmente lo que estamos utilizando son combinaciones de fludarabina o otro análogo con ciclofosfamida, que es un alquilante, y con rituximab. El rituximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico mixto, en una parte murina y otra humana, se elabora en el laboratorio por ingeniería genética y se produce a partir de ovarios de hámster chino. Yo cuando antes alguien preguntaba, bueno, ¿y por qué salen tan caros los medicamentos? Pues yo me acordaba de esto, digo, ¿a quién se le habrá ocurrido hacer un anticuerpo quimérico mixto murino humano de un hámster chino, del ovario? Pues yo creo que hay que buscar. Este anticuerpo, como sabéis, actúa reconociendo y uniéndose a los linfocitos B que portan en su membrana un antígeno que es el antígeno CD20. Es decir, el único objetivo es atrapar el antígeno CD20 y cargárselo. El alemtuzumab es otro anticuerpo monoclonal, es un anti-CD52, actúa a un nivel de maduración más alto, es decir, a células más inmaduras, y esto representa que puede actuar tanto sobre los linfocitos B como sobre los linfocitos T. Posee altas tasas de respuestas también, pero se utiliza generalmente en recaídas. ¿Qué estamos utilizando actualmente en casi todos los hospitales a nivel español? Pues el protocolo 2010, lo que hemos visto antes, fludarabina, ciclofosfamida, rituximab, a la dosis que ven, se dan 6 ciclos en total, y las respuestas totales, si las comparamos, fludarabina, ciclofosfamida frente a fludarabina, ciclofosfamida, rituximab, vemos como de un 22,9% se llega hasta el 72%. Es decir, estos datos establecen que el protocolo debe ser de primera línea, porque es el que más éxito ha tenido hasta la fecha. Las recomendaciones, que también las preguntaban antes, previa a rituximab, yo, si soy sincero, la mejor recomendación de administración de rituximab es la primera administración muy lenta, aunque tardemos 8 horas en administrar el rituximab,
Eso es lo fundamental. Lo demás, como han dicho antes el doctor Capote, antihistamínicos, paracetamol, la hidratación, el alopurinol, palúrico, eso, bueno. Y en cuanto al trasplante, pues el trasplante se administra, porque se me ha olvidado los nuevos anticuerpos monoclonales, que es el ofatumumab. Esto se utiliza ahora mismo si hay resistencia a rituximab, y este ya no es mixto humano-murino, este ya es humano del todo. Y está en desarrollo por la misma casa, por Roche, que es la que sacó al mercado el rituximab, el GAS 101, que es ya un monoclonal tipo 2 de tercera generación, y que también es un antisedimento humanizado que tiene un efecto citotóxico muy superior al rituximab. Y en cuanto al trasplante, bueno, pues todos sabemos que se basa en dar una quimioterapia muy intensiva con el fin de dejar la médula ósea como si fuera un campo baldío, o sea, arar el campo. Yo comparo eso muchas veces en el auto. Bueno, pues si tú ves que tú tienes un campo con trigo y te crece la mala hierba, y tú quitas con el escardillo la mala hierba y sigue saliendo la mala hierba, al final coges las espigas buenas, aras el campo y con esas espigas siembras y obtienes ya un campo de trigo en la mayoría de los casos. Pues basándose en eso, se administra quimioterapia a altas dosis, se requiere donante compatible si es un halogénico y si es un auto con las mismas células del paciente, y se utiliza en segunda línea en pacientes menores de 45 o 50 años. Hoy en día es el único tratamiento verdaderamente que puede ser curativo en la linfoide crónica. Otro, pues el autotrasplante no es curativo, pero aumenta el periodo de respuesta y la supervivencia. La radioterapia solo se utiliza cuando hay masa voluminosa, sobre todo de vaso. La esplenectomía, cuando no está indicada la radioterapia o no puede hacerse. Y los esteroides, que antes se utilizaban bastante, y ya hemos visto que al inicio no sirven para nada, pero sí en los casos avanzados, personas mayores y tal, pueden mejorar la calidad de vida. El esquema de tratamiento que se está utilizando en ensayos clínicos también combina la FCR que hemos visto, cuando se ve que hay una respuesta molecular completa, es decir, eso es la reacción cadena de polimerasa. Lo que te determina es si queda algo, si queda enfermedad mínima residual. Si es positiva, no queda enfermedad mínima residual, se da al entuzumab como consolidación, se vuelve a determinar si queda o no enfermedad mínima residual por PCR cuantitativa, y se realiza el trasplante, con lo cual, en teoría, debemos erradicar la enfermedad. Pero esto es un ensayo clínico todavía que está en estudio. Otros que se están probando en ensayos clínicos son la bendamustina, otros anticuerpos monoclonales, la lenalidomida, el Oblimersen. Todos ellos se encuentran en fase de estudio, pero con muy buenas perspectivas. Bien, vamos a la segunda patología, que sería el linfoma centrofolicular. El linfoma centrofolicular, si nos acordamos de los folículos linfóides que había en la periferia del ganglio, pues de ahí salen las células B que van a provocar el linfoma centrofolicular. Se produce también en mayores de 50 años. La supervivencia media hasta el momento era de 12 años, hoy en día parece que se está superando, de ahí que se le llama linfoma indolente. Pero, aunque sea un linfoma indolente, yo creo que ya nos hemos hecho una idea, es un linfoma que se cura, y al cabo de los años puede aparecer, y se vuelve a curar, y vuelve a aparecer, y se vuelve a curar. Y lo que vamos haciendo es ganando hasta ahora tiempo al tiempo, hasta ahora ya parece que tenemos mejores perspectivas. El diagnóstico, como saben todos, se hace por la biopsia de la adenopatía, y aparecen adenopatías como esta, o una masa de vaso que rebasa con mucho las costillas. Se utiliza un índice pronóstico para valorar el tipo de tratamiento que tendremos que dar, y sobre todo para saber qué sobrevida van a llevar esos pacientes aproximadamente. Entonces, en ella pues va la edad, la láctico deshidrogenasa, que es una enzima del organismo, si hay estadios iniciales frente a estadios ya avanzados, si existe anemia o no existe anemia, y luego el número de regiones ganglionares afecta. De forma que entre 0 y 1, pues la supervivencia a los 10 años será mayor del 85%, pero si es 3 o más, la supervivencia ya se reduce al 40%. De cualquier forma,
lo que sí tenemos que tener claro es que desde la salida del rituximab ha revolucionado el tratamiento de los linfomas de célula B, permitiendo mejorar de forma clara y evidente la respuesta al mismo. ¿Qué haremos cuando la masa del linfoma centrofolicular sea baja y no haya sintomatología ninguna? Pues una de las maneras que tenemos es esperar y ver. Es decir, vigilaremos al paciente hasta que aparezca sintomatología propia del linfoma. Y luego ya podremos dar, dependiendo de cómo esté de avanzado el linfoma, o bien rituximab en quimioterapia, en monoterapia, perdón, o bien asociado, como hemos dicho, a la quimio. Cuando la masa tumoral es elevada, el estudio PRIMA, que ya lo ha hablado también el doctor Capote, que utiliza rituximab con cualquier esquema de quimioterapia y luego posteriormente consolidan con trasplante, siempre dentro de ensayos clínicos. Si vemos los distintos grupos más importantes de estudio, vemos cómo con R-CHOP Kuzman obtiene el 100% de respuestas, otros obtienen del 91 al 97, otros el 80, pero lo que se postula ahora que 8 ciclos de rituximab con ciclofosfonida, vincristine o con CHOP es el estándar para los linfomas foliculares avanzados. En refractario utilizaremos otros esquemas de tratamiento y ya intentaremos también ensayos clínicos. Otro método es la radioinmunoterapia, que bueno, lo que utiliza son pequeñas partículas isotópicas que se unen al anticuerpo monoclonal, anti-CD20. Y entonces lo que hace es que donde hay linfocitos CD20 va el rituximab, pero los de alrededor, que tampoco son muy buenos, pues se quedan limpios si solo utilizamos el rituximab. Con esto lo que hacemos es también matar a los linfocitos primos hermanos de los CD20. Hay dos tipos, el cebalín, que emplea el itrio, y el tocilizumab, que el Vexas, que ya el nombre comercial, que emplea yodo radiactivo. En conclusión, el rituximab se asocia siempre con un aumento significativo de la respuesta y la supervivencia con distintos esquemas de tratamiento, bien en combinación o bien como mantenimiento tras la quimioterapia. Revoluciona el tratamiento de los linfomas B, mejora evidente la respuesta y quedan cuestiones pendientes. Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿CVP, CHOP o FC? Pues todavía no lo sabemos. Habrá que hacer estudios y ensayos para valorar cuál es el mejor tratamiento y en qué personas. Desde luego, por ejemplo, fludarabina no es aconsejable utilizarlo en personas mayores porque produce muchos más efectos secundarios. Pero parece ser que en personas jóvenes va mejor que CVP o que R-CHOP. ¿Cuál es el papel del mantenimiento? Eso ya está resuelto. El papel del mantenimiento en rituximab es claro y evidente que mejora claramente tanto la sobrevida como la respuesta. ¿Y cuál es el trasplante el papel del trasplante hematopoyético? Pues en personas menores de 45 años. ¿Y cuál es el papel de la radioinmunoterapia? Pues eso, a mi modo de ver, deja grandes dudas. Porque cuando sale el cebalín o cuando sale el Besar, se ve los tratamientos anteriores no llevaban rituximab. Y sin embargo, cuando sale, se asocia al rituximab. Y entonces la mejora en esos pacientes es debida al rituximab o al radioisótopo. Pues no lo sabemos. En cuanto a la otra patología, al linfoma difuso de células grandes B, bueno, es un linfoma mucho más agresivo, este ya no es indolente ni mucho menos. Lo común es que tenga una citología de células grandes, constituye cerca del 40% de los linfomas no Hodgkin. La localización puede ser tanto ganglionar como extraganglionar, la edad media siempre superior a los 50 años. Esto es una enfermedad muy agresiva, pero es curable. No es como el linfoma, ni como la linfoide crónica, ni como el linfoma centrofolicular. Estos se curan. Entonces, hay tres tipos de histología: centroblasto, inmunoblástico y anaplásico, que dan estas imágenes en anatomía patológica. Como ven, son células muy grandes. Tienen mejor pronóstico los que derivan del centro germinal. Y el cuadro clínico es muy variable, pero sobre todo es la sintomatología típica, es decir, pérdida de peso, cansancio, falta de apetito, ahogo, si hay masas que afectan a los campos pulmonares, incluso si hay compresión a nivel de la cava puede aparecer un síndrome que se llama de vena cava superior, que se produce un edema tremendo con un ensanchamiento del cuello y bueno, hay que actuar de forma urgente, trombosis de las estructuras vecinas, o incluso taponamiento cardíaco. Pero en fin,
Esto de lo último es en los casos ya severos, que consisten en, de urgencia. Normalmente el paciente nos llega, como todos sabéis, pues con sudoración, con mal estado general, que se ha notado la aparición de un bulto en la axila o en el cuello o en la ingle, y que no tiene ganas de comer, que ha perdido peso, que tiene febrícula por la tarde, etcétera. Bien, ¿y qué tratamiento hemos utilizado? Pues el shock ha sido el estándar, o bien cada 14 días, o cada 21, o cada 28. Los ciclos han variado de 3 a 6. Hemos utilizado también Megashock. En eso el doctor Capote tenemos experiencia. Que era lo mismo que el shock, pero doblábamos la dosis de ciclofosfamida en un intento de darle más quimioterapia a ver si podíamos cargarnos mejor el linfoma. El MACOS-B, que era otro protocolo que se daba 8 ciclos. El BCOS-B tenía una estructura completamente distinta porque lo que hacía era alternar quimioterapia de forma semanal con el fin de que, con la idea de que sumar efectos de líticos frente al linfoma sin que hubiera un aumento de los efectos secundarios y sobre todo el rituximab asociado a cualquier tipo de quimioterapia. Desde que el rituximab, el grupo francés de Coiffier, utiliza el rituximab con el CHOP, bueno, eso revolucionó totalmente el tratamiento de los linfomas difusos de células grandes. La radioterapia, y en España el grupo de Celtamo desarrolló en el 2005 este ensayo clínico, en el que se administraban R-CHOP cada 14 días 2 ciclos, se evaluaba, y entonces si había una remisión completa o parcial se daban 4 ciclos más de R-CHOP por 14, se evaluaba si existía remisión completa, seguimiento, y se finalizaba el estudio a los 5 años, resumiendo que a los 5 años el paciente estaba totalmente curado. En cuanto si aparece el linfoma difuso de células grandes, ¿qué podemos hacer? Pues dar lo que se llama quimioterapia de rescate, o bien ciclos alternantes de Mimnachar, o bien nuevos esquemas de tratamiento, y sobre todo gencitabina, bien con cisplatino o con oxaloplatino o con aderedirina. Y por último, el trasplante, el autotrasplante, en caso de recaída, quimioterapia o en linfomas difusos de células grandes de muy mal pronóstico. Por tanto, si resumimos, el grupo francés utiliza R-CHOP 14 o 21, el grupo holandés 8-CHOP 14 versus 8-CHOP R por 14, y lo que ven es que el CHOP con rituximab mejora la supervivencia y la tasa de respuesta. Por tanto, hoy en día debemos considerar 6-CHOP 21 con rituximab como el estándar para linfomas difusos de células grandes en mayores. Rituximab, resumiendo, en combinación con CHOP ha demostrado mejores resultados que cualquier otro tipo de quimioterapia, incluido el R-CHOP 14, porque el R-CHOP 14 provoca peores respuestas porque se tolera peor en personas mayores. Y en cuanto al PET, que también se ha preguntado antes por el PET, en mi opinión, el PET es un factor pronóstico muy importante, pero pre-trasplante, es decir, antes de hacer un trasplante, saber que el paciente está en la mejor remisión completa. Y en cuanto al linfoma del manto, bueno, vimos que en la periferia, por fuera de los folículos, estaba la zona del manto donde estaban los linfocitos B jóvenes. Bueno, pues el linfoma del manto es el linfoma más clásico en el que hemos detectado una alteración a nivel cromosómico. Ya es que el cromosoma 11, y una parte del cromosoma 11 se traslada al 14 y el 14 se traslada al 11. Eso es lo que llamamos translocación recíproca. Es la translocación 11-14 y provoca la sobreexpresión de una proteína, que es la citina D1, que estimula con muchísimo el crecimiento de la célula. Por tanto, parece ser que ese es el factor más importante del desarrollo de la enfermedad. Pero existen 3 tipos de linfoma del manto. Hay una variante indolente que se comporta como el linfoma centrofolicular o como la linfoide crónica, es decir, el paciente tiene un buen estado general, pero en una analítica pues se ven unos linfocitos atípicos, le hace el estudio genético y te aparece la translocación y ya tiene el diagnóstico. Y entonces encima le quita un ganglio de los que tenga un poquito más aumentado de tamaño, también te lo puede confirmar. Pero el paciente hace una vida normal, no tiene ningún tipo de clínica y podemos, lo mismo que antes, esperar y ver. Cada 3 meses lo vamos observando y le decimos, si usted se encuentra con fiebre, no sé qué, no sé cuánto, si nota sudoración nocturna, o si, venga usted para acá, para que no pase más tiempo. Luego, el clásico, hay multitud de esquemas, y ahora veremos también el blastoide.
En cuanto al tráfico, pues es similar al resto de los linfomas de células B, el CHO, el megachO, y un esquema que utilizamos porque fue el inductor el doctor Capote en Andalucía, que dábamos el Hiperciba, y que bueno, era un tratamiento agresivo que desde luego mejoraba muchísimo el estado del paciente, pero hasta que salía de los ciclos se pasaba regular. Hoy en día se ha progresado notablemente y hay en ensayo un montón de monoclonales como Alemtuzumab de nuevo, el Bevacizumab, todos los más, y inhibidores de protosoma como el Bortezomib o antiangiogénicos inmunomoduladores como la talidomida famosa, la lenalidomida, el Tensirolimab, el Everolimus, el Falboperido, total, un montón. Esos se están ensayando con buenos resultados. La radioinmunoterapia se está estudiando, y el trasplante de células madre, bien auto o halo, no mieloablativo o mieloablativo, si está dentro del grupo de edad y existe un donante compatible, ya sea emparentado o no relacionado. Otro linfoma completamente distinto, porque este ya no es de células B, este es de células T, es el síndrome de Sézary. El síndrome de Sézary es la fase terminal de lo que se llama micosis fungoide, que es una enfermedad que afecta a la piel, que tiene múltiples manifestaciones, múltiples estadios, pero que en el curso de los años, a los 10, 12, 14, 15 años, algunos de ellos desarrollan un linfoma que tiene una expresión periférica, que son estas células que se ven aquí. Bien, pues la lesión comienza en la piel. Yo no he querido poner otras diapositivas, otras fotos, porque son un poco desagradables. Esta lesión se ulcera, se hace crecente, se infecta, fatal. Y con los dos nuevos fármacos, aparte de todo esto, que es lo que se ha utilizado a lo largo de los años, tenemos dos nuevos fármacos, que son el besaroteno y la doxicloformicina, que producen esta curación. Bien, otro tipo es la macroglobulinemia de Waldenström. Bueno, en primera línea, cuando la macroglobulinemia se parece bastante, en parte, al mieloma múltiple, porque las células que la provocan producen una paraproteína que da lugar a un síndrome que llamamos de hiperviscosidad, es decir, la sangre se vuelve mucho más espesa, la circulación es mucho peor, y afecta a los ganglios, afecta a médula ósea, afecta a todo. Pues ha utilizado un montón de medicaciones, las mismas más o menos que estamos viendo, incluso la plasmaféresis, cuando hay esa hiperviscosidad, que lo que hace es un recambio del plasma de la sangre para que no sea tan viscosa. Y hoy en día el esquema fundamental que se está utilizando es Bortezomib, el inhibidor de protosoma, con rituximab y con dexametasona. Y por último, vamos a hablar del mieloma múltiple. El mieloma múltiple es una entidad que está constituida por una alteración en las células plasmáticas, que son unas células de estirpe de células linfoides B en el último estadio madurativo, y que son las encargadas de secretar la inmunoglobulina, es decir, de producir nuestros anticuerpos. Estas células generalmente al microscopio son más o menos monomorfas, pero otras veces aparecen con una alteración en el núcleo muy importante, muy evidente, y producen, como ya he dicho, una proteína anómala que en la electroforesis de proteína aparece con una banda monoclonal. Bien. ¿Y qué es el mieloma? Pues es una proliferación de estas células plasmáticas malignas derivadas de una sola línea celular dentro del gran espectro de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina de forma monoclonal que pueden aparecer tanto en suero como en orina, es decir, tanto en la sangre como en la orina, y que infiltran tanto médula ósea como tejidos, como todo. El primer caso que se describió fue el de Sarah Nesbury en Glasgow en 1844. Fíjense ustedes las alteraciones óseas, las deformidades que tenía por fracturas óseas espontáneas. Los huesos estaban totalmente carcomidos, al igual que la columna vertebral. Bien, comprende el 1% de todos los cánceres y el 10% de todas las neoplasias hematológicas malignas. La incidencia es de 3 a 5 casos por 100.000 habitantes y años, la edad media 65, y solo el 15% van a tener menos de 50 años.
La clínica se produce por la infiltración medular, por la producción de inmunoglobulina y por el síndrome de hiperviscosidad, de forma que la proliferación plasmocelular va a dar una proteína anómala, va a producir lesiones esqueléticas, un aumento del calcio, anemia y una infiltración de todos los órganos. Aparte, ese componente monoclonal, esa proteína extraña, produce insuficiencia renal, produce la hiperviscosidad, hay un aumento del número de infecciones, hemorragia, produce también pues dolor, en la mayoría de los casos, deformidades y fracturas espontáneas, anemia, falta de ganas de comer, pérdida de peso, fiebre, aumento del calcio con sus complicaciones, y las lesiones se llaman lesiones osteolíticas, son unas lesiones en sacabocados, parece un queso gruyère, como ven. Este es un cráneo de un paciente y esta es una lesión en la que falta el hueso y por tanto la densidad es menor. Y fracturas espontáneas como esta, con el hueso también afecto. Gracias a Dios, el mieloma afecta sobre todo la diáfisis de los huesos largos. ¿Qué es la diáfisis? Pues el centro. Y el periósteo, que es la parte más dura del hueso, eso no lo afecta. Pero cuando va avanzando, sí lo afecta. Forma una bulla y explota el hueso. Pero en principio puede haber muchos huesos afectos en los que solo esté la médula, o sea, el estroma medular, pero no el periósteo. Bien, ¿cuándo iniciaremos el tratamiento? Pues como siempre, más o menos lo que estamos hablando de todos los procesos linfoproliferativos, cuando el mieloma múltiple sea sintomático. Mientras tanto nos quedaremos quietos y esperaremos. ¿El objetivo cuál será? Pues lograr la curación, pero por lo menos conseguir la mejor supervivencia y la mejor calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que valorar mucho. O sea, que el paciente viva el mayor tiempo y lo mejor posible. Y los principales efectos a considerar pues será la respuesta al tratamiento, el control del dolor, los efectos adversos que vamos con la administración del tratamiento y la supervivencia. De forma que si el paciente se encuentra asintomático, lo observaremos cada 3-6 meses. Y en cuanto esté sintomático, empezaremos el tratamiento de inmediato. Dos formas de tratamiento: bien que el paciente sea candidato a trasplante de médula ósea o bien que no sea candidato. En ambos casos daremos un tratamiento llamado de inducción, es decir, damos más o menos el mismo tratamiento. Pero si es candidato a trasplante, recolectaremos previamente la célula madre y luego le haremos el autotrasplante. Y si no es, pues conseguiremos una fase de meseta en el que el paciente estará relativamente bien, lo mejor posible, y continuaremos con una fase de mantenimiento o no. El candidato a trasplante siempre tiene que tener menos de 60 años, un excelente estado general y que no haya patologías o enfermedades asociadas que puedan poner en riesgo a la vida del paciente. Esta es la historia del tratamiento en el mieloma en los últimos 40 años. Como ven, a partir del 2005 esto ha cambiado sustancialmente, porque, bueno, en el 62 aparece el esquema clásico de mefalam-prednisona, en el 80 apareció el trasplante, el primer trasplante, en el 95 el doble trasplante, o sea, el trasplante en tándem, en el 90 el tratamiento de soporte, en el 99 aparece la primera comunicación de talidomida, en el 2004 se aprueba en Estados Unidos el bortezomib, que es uno de los medicamentos fundamentales en el día de hoy, en el 2005 en Europa. En el 2006 se describe el ensayo del grupo Cinema italiano de Cabo con mefalam-prednisona y talidomida, que da unos excelentes resultados. En el 2007 el ensayo comandado por el grupo de Salamanca, por el doctor San Miguel y la doctora Maribel Mateo, utiliza mefalam-prednisona pero cambiando la talidomida por el Belcade, con unos excelentes resultados y con unas remisiones completas superiores al 40%. Y en el 2007 igualmente pues se aprueba la lenalidomida junto con dexametasona en aquellos pacientes que tienen una recaída. Bien, ¿y cuáles son los nuevos fármacos? Bueno, pues el bortezomib es un inhibidor del proteasoma. Lo que hace es, el proteasoma lo que hace es destruir todas las proteínas anómalas. Entonces, este es un mecanismo de acción completamente distinto. La talidomida y la lenalidomida lo que hace son, bueno, por un lado, regulan la respuesta inmune, y por otro lado lo que tiene un efecto antiangiogénico, es decir, no dejan que los vasos sanguíneos se multipliquen, sobre todo en las zonas donde hay mieloma,
porque ahí el mieloma va a necesitar alimento y necesita vasos sanguíneos para alimentarse. Pues si conseguimos no producir, o sea, es como si le regalamos un campo, si conseguimos no regar el campo se seca. Eso es lo que hace más o menos la talidomida y la lenalidomida. Bueno, ya hemos visto el esquema del grupo italiano con Mefalán, Prednisona, talidomida, que consigue un 78% de respuestas completas. El grupo español con el Vista, el grupo americano con Lenadexa y el grupo austriaco de Ludwig con talidomida dexa. Hoy en día, en estudios fase 1 y 2, existen combinaciones de Belcade con lenalidomida desametasona, con ciclofosfamida desametasona, con talidomida, con Mefalán, Prednisona, talidomida, con Docil, que es una diamicina, con Borinostat, con pomalidomida, que es un derivado de talidomida y lenalidomida, pero sin los efectos secundarios ni de la talidomida ni de la lenalidomida, y igualmente la lenalidomida con un montón de variantes. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Pues en aquellos candidatos a trasplante, no tenemos que administrar una poliquimioterapia convencional porque bortezomib no está aprobado en primera línea en España, y entonces hay que dar una quimioterapia previa convencional, y cuando vemos que no hay respuesta, cada cual lo ve cuando quiere, que esa es una de las grandes ventajas, que echa la ley y echa la trampa, de forma que normalmente ahora lo que estamos dando es 1 o 2 ciclos de quimioterapia convencional. Como no va a haber respuesta, ya pasamos a 4 ciclos de Belcade de dexametasona. Si hay respuesta pasa a trasplante, y si no hay respuesta le damos otros 4 ciclos más y a trasplante. Y en cuanto a los no candidatos a trasplante, el Vista, el que hemos visto de la Escuela de Salamanca, del doctor San Miguel y la doctora Mateo, que dan 4 ciclos de inducción con Mefalán, Prednisona, Belcade y 5 ciclos de mantenimiento. ¿Y cómo movilizamos y recogemos las células madre? Pues la movilización se hace a partir de sangre periférica, y se recoge sangre para 1 o 2 trasplantes. Se acondiciona previo al trasplante con Melfalán altas dosis, salvo en el caso que exista insuficiencia renal. Entonces las dosis de Melfalán se disminuyen. Bien, y en cuanto a tratamiento de soporte, pues desde analgésicos para el dolor, radioterapia frente al dolor, la vertebroplastia. Esta es interesante porque ahora mismo lo que estamos haciendo, cuando se aplasta la vértebra, al aplastarse la vértebra, en los agujeros de conjunción sale la vena, la arteria y el nervio, y entonces al aplastarse la vértebra se aplasta también el nervio y produce un dolor en cinturón importante, o ciática o lumbalgia. Claro, si nosotros conseguimos expandir esa vértebra, pues se va a eliminar la compresión del nervio y en la inmensa mayoría de los casos disminuirá cuando menos el dolor. Bueno, pues lo que hacemos es meter una sonda con un balón hinchable, hinchamos el balón, cuando está dentro del cuerpo vertebral lo rellenamos con una sustancia que es muy parecida a la que utilizan los dentistas para los empastes, y entonces una vez que está, pues se realiza el molde interno y la vértebra, como ven, queda expandida como antes de aplastarse. Bien, ¿y qué es lo que tenemos que intentar los hematólogos? Pues que el peso que ustedes lleven sea el menor posible y lo más agradable posible. Y nada más, muchas gracias. A ver, ¿preguntas para el doctor Almagro? Doctor. Entonces ahora más. ¿Qué habría que esperar más? ¿Cuántos años tiene su marido? 63. Bueno, pues yo, si está en remisión completa de su mieloma, yo esperaría. Esperaría vigilándolo hasta que se produzca una recaída, se puede producir. Y cuando se produzca la recaída, administrar un tratamiento
de los llamados de segunda línea, a no ser que la recaída se produzca a los 7, 8 años, y entonces podemos utilizar perfectamente, incluso se está recomendando que pasados los 9 meses, si se produce la recaída pasados 9 meses, se puede utilizar el mismo esquema de tratamiento en segunda línea que el que se utilizó en primera, pero eso ya hay que valorarlo según cómo esté el paciente, cómo ha sido la recaída, etcétera. Pero después sería tarde, ¿no? Antes. Vamos a ver, normalmente en la recaída hay muchas recaídas que se llaman recaídas biológicas, es decir, que hay un aumento a través de la paraproteína, pero no hay manifestaciones clínicas ninguna. El paciente está asintomático y no hay lesión ósea. En esos casos se puede esperar perfectamente, como al inicio, asumiendo que posiblemente no será cada 3 meses o cada 6 meses las revisiones, sino cada 2 o cada mes incluso. Y luego los tratamientos con segunda línea están dando muy buenos resultados. Pero entonces, ¿por qué le siguen dando quimio si ya está en remisión total? Porque estará en un protocolo de tratamiento que llevará más ciclos de... ¿Qué está, con un Vista o con cuál? ¿Qué se le administra? CADE, Melfalán. Este es el Vista. El Vista está diseñado para dar 4 ciclos de inducción. Al 4º ciclo de inducción tú haces la valoración, y si está en remisión completa o si no está en remisión completa, dan los 5 ciclos de mantenimiento. Es decir, eso es para consolidar la respuesta que se ha obtenido con la primera línea de inducción. Pero si veis, ya el mantenimiento, o sea, en la consolidación esa es mucho más suave, ya no lleva el Belcade 2 veces en semana, sino que la lleva solo una vez a la semana. La similitud o diferencia entre la aplasia medular y la leucemia de linfocitos. Vamos a ver, en la aplasia medular lo que existe es una ausencia total y absoluta de las 3 células, es decir, no hay ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Y en la linfoide crónica lo que hay es una proliferación, porque hemos hablado, en la linfoide crónica hemos dicho, fallan los mecanismos de muerte celular programada, pero esos mecanismos a veces se activan. Entonces, en la linfoide crónica tú puedes tener, hasta que se produzca una anemia o una trombopenia importante, es decir, hasta que se produzcan manifestaciones pueden pasar años. Es decir, en la linfoide crónica, de pronto tú te encuentras que el paciente tiene 60.000 leucocitos, que no ha habido duplicación de esos linfocitos en 3 a 6 meses, pero que tiene 60.000 leucocitos y está asintomático totalmente, no tiene ni siquiera tiene infecciones de repetición. ¿Qué hace? Pues te quedas quieto, porque a lo mejor a los 3 meses, en vez de 60.000, tiene otra vez 37.000, porque se han activado esos mecanismos de muerte celular programada. O sea, completamente distinto. Una es cuando en fases ya finales, cuando los linfocitos invaden totalmente la médula ósea y ahogan la producción normal, y otra es que no produce nada, pero sin que lo ahogue nadie. O sea, es un campo baldío. Y ya le doy una segunda. El tema de la medicina complementaria alternativa, tipo cultura o China y tal, ¿cómo lo ve usted? Yo le voy a decir lo que le digo a mis pacientes. Mira, yo de eso no entiendo. Yo, si no te va a sentar mal, pues prueba. Yo creo que una de las pocas veces que salió en televisión fue en un programa que era sobre el uso de la marihuana en pacientes. Y entonces yo me tuve que estudiar la marihuana, porque no y por más que me la estudiaba, yo no encontré allí nada. Había quien decía que le sentaba muy bien. Claro, tú ves a un porreta que tiene un linfoma y que luego se fuma pues se queda la madre bien, ¿no? Pero si uno no se la ha fumado, yo no sé si se le iban a quitar las náuseas de los vómitos o no lo sé. O sea que yo, si no daña, no tengo ningún inconveniente. Doctor, ¿qué se podría esperar en el caso de un linfoma de folicular curado de una recaída y posterior trasplante autólogo? ¿Qué se podría esperar en los próximos años? Pues yo creo que una supervivencia muy prolongada, muy prolongada.
Y el linfoma centrofolicular es uno de los linfomas donde, si ganamos tiempo al tiempo, las investigaciones ya hemos visto que hay nuevos monoclonales que ya no son, que son con mucha mayor capacidad citotóxica, con lo cual, si hubiera una recaída, pues tendremos armas para combatir esa recaída, quizás bastante mejores, porque todos estamos convencidos, sobre todo los viejos, en que a nosotros el día de mañana se nos recordará más o menos como Atila y el rey de los hunos. Es decir, hemos utilizado productos que ahora mismo son barbaridades, pero no tenemos otra cosa. O sea, que conforme pasa el tiempo vamos haciendo más hematología, tratamiento hematológico a la carta, dependiendo de cada paciente. Por eso no es lo mismo un paciente que tenga una cardiopatía que uno que tenga una insuficiencia renal. O sea, hay que ver todo. Pero por lo crónico de la enfermedad se supone que habrá recaída, aunque tratable, ¿no? Claro, se supone que habrá recaída. ¿O no? Yo llevo 8 años después de la auto, Sí, sí. Bueno, aviso. Yo tengo pacientes, uno que me regalaba un jamón todos los años y que ya ha dicho, mire usted, don Manuel, que llevo 20 años, que yo creo que ya está bien. Mire, a mí me diagnosticaron en un principio un linfoma no Hodgkin de célula B, en tercer estadio y 4, 3A y 4. Después pedí una segunda opinión sobre la misma, el mismo bloque. En la misma parafina me hicieron otra biopsia y salía un linfoma, pero ¿cómo era aquello? Folicular indolente. Entonces el tratamiento coincidían los dos, era un RH21 de 8 ciclos. Pero ahora ya estoy en remisión, y ahora resulta que lo posterior coincidiría el mismo tratamiento. Ahí tengo yo una duda que ahora no sé cómo me van a... Bueno, eso no es extraño, O sea, hay linfomas que se llaman histologías divergentes, pero sobre todo es que en un ganglio a lo mejor tiene un centro folicular y a lo mejor has tenido un centro folicular durante muchos años. Y con el paso de los años ese linfoma centrofolicular se transforma a un linfoma difuso de células grandes B. Entonces, a lo mejor en la ingle tiene un linfoma difuso de células grandes B y en el hueco supracavicular un centrofolicular. El tratamiento es el mismo. Dice que el pronóstico es el mismo, y que todo es el mismo, pero más se parece si es del centro germinal, que posiblemente el suyo sea del centro germinal, tiene mejor pronóstico que los que no son del centro germinal. Y el tratamiento posterior ahora que yo pueda recibir, que es lo mismo, a esperar a que esto dé la cara por algún sitio, ¿no? Claro, el tratamiento ahora mismo me descubro yo, lo que se puede poner es rituximab en mantenimiento. Eso me lo han descartado. Me han dicho que no, que de momento no, que... Bueno, eso se va valorando cada caso. Quiero decir que se podría poner rituximab si interesa. Si, como ha dicho antes el doctor Capote, vamos a poner rituximab por poner rituximab, no. Es cuando el rituximab se pone sobre todo si existen linfocitos CD20 positivos. Pero si a usted, al hacer el estudio inmunológico, no tiene linfocitos CD20 positivos, tiene 0, pues ¿contra qué vamos a actuar si no hay? O sea, me puedo quedar tranquila en los dos diagnósticos que sigo y... Totalmente tranquila. Vale, gracias. Nada. ¿Es detectable en un examen bioquímico de estos de sangre? Bueno, hay datos indirectos, pero normalmente no. Normalmente lo detecta antes del paciente, porque no se encuentra bien, porque tiene fiebre. No es el caso. Pues normalmente es el paciente. Y luego, bueno, pues sí, hay parámetros analíticos que le están indicando, por ejemplo, la beta-2 microglobulina, pues se eleva cuando hay actividad. La láctico deshidrogenasa se eleva cuando hay actividad. En el linfoma de Hodgkin, por ejemplo, la velocidad de cementación se eleva muchísimo cuando hay actividad. ¿Alguna pregunta más? Yo quisiera preguntar algo, pero me da Ya somos dos. Siempre hay una primera vez. Mira, yo tengo mieloma múltiple y es no secretor. Ajá.
tengo mucha duda, porque cuando me hacen las pruebas, pues a mí se me detecta ante las cadenas ligeras, pero tampoco yo creo que eso me dé mucha seguridad, o según el médico que me está tratando, no es de todo totalmente fiable. Bueno, verás tú, la determinación de cadena ligera es muy reciente, la casa comercial, pues claro, dice que va muy bien, y en un mieloma, desde luego no secretor, lo único que puede hacer para el seguimiento es médula ósea y cadenas ligeras, es lo único que hay. Que sea fiable en el 100%, no, pero en medicina yo creo que no hay nada fiable en el 100%. Es bastante orientativo, y si te cambian las cadenas ligeras, lo que te puede mejorar es que no acepte la médula hasta que no te cambien las cadenas ligeras. Cuando te cambien las cadenas ligeras, acepte la médula y a lo mejor te ahorras 1, 2 o 3 médulas. Es extraño que en un principio yo tuve un plasmocitoma y ahí sí que era detectable. Pero en la masa de plasmocitoma, un plasmocitoma sí que tenía, solitario. En el proteinógramo salía la alteración. Ajá. Y después ya pasé del plasmocitoma a lo que es el mieloma múltiple, y ahí me sale que no es detectable. Ajá. Yo haría una pregunta. En la determinación que te han hecho una inmunofijación. Sí. ¿Y negativa? Bueno, yo no lo sé, eso no lo sé. A mí me estuvo tratando el doctor San Miguel en Salamanca. Pues si te trató el doctor San Miguel, yo te diría que ese sabe más que ninguno, porque ese es el maestro de todo. Yo que le pregunto qué tipo de mieloma tengo, me dice muy raro, muy raro, muy raro. Sí. El tener un mieloma no secretor, la verdad es que ese estado de ansiedad que decía Antonia, yo creo que aumenta, porque no tiene ningún parámetro que te diga fiable si lo tiene o no lo tiene. Entonces, ya te digo, eso es revisiones con médula ósea y con cadenas ligeras. De todas formas, la técnica de las cadenas ligeras se está mejorando, y uno de los que la han mejorado muchísimo son los de Salamanca. Pero es que ahora lo están haciendo aquí, y yo creo que no siempre sale. Es una prueba bastante barata. Es decir, que eso, hombre, las cadenas ligeras las puedes pedir a cualquier laboratorio si te quieres quedar tranquila, aunque sea privado, y te las mandan a Barcelona, Salamanca, incluso tú, si hablas con San Miguel, seguro que te las puede hacer, te dice que se las mande. Nada. Bueno, ahí el jefe, como dice que vamos de hora. Bueno, ya yo creo que podríamos terminar, ¿no? Si no nos va a dar mucha hambre. Ahora habrá un aperitivo en el Trip Caleta, que es en el hotel ese que hay cruzando la avenida. ¿Y qué hay? ¿Una cerveza para cada uno o 2? Para los asociados 2, para los no asociados. Aquí Belén quiere también que si alguien no ha dado su nombre, que venga, que le van a mandar una postal o no sé qué en Navidad, y que se apunte. Y bueno, yo creo que a lo largo de esta mañana, yo creo que lo hemos pasado bien, ¿no? Vamos, ustedes me dirán, pero bueno, no, si es mal, no me lo digan, Y yo creo que hemos aprendido un poco de cosas de linfoma, un poco de cosas de mieloma, hemos aprendido algunas cosas aunque ya yo creo que esas se nos habrán olvidado, de incapacidad laboral y cosas de esas, porque esas son más difíciles, por lo menos para mí, aunque yo creo que bueno, que hemos estado aquí aprendiendo. Algunos probablemente hayan tenido respuesta a algunas preguntas que se hacen en casa, y yo creo que hay una cosa fundamental, probablemente la mejor de todas, que bueno, que nos estamos empezando a reunir entre todos, nos conocemos, de aquí hay gente que empiezan a hacerse amigos, que empiezan, y probablemente esto sirva para empezar a compartir opiniones, ideas y relaciones entre alguna gente, que entre ellos se pueden ir. Esto es como si fuera la red de internet, ¿no? Aquí uno se toca a uno, pero empiezan a salir relaciones que no conocemos que puedan salir, pero efectivamente salen. Yo quería agradecerles en nombre de los ponentes y mío también, claro, que yo también he puesto algo. Yo quería agradecerles a ustedes que hayan venido, y bueno, espero que para el año que viene podamos hacerlo por lo menos 4, 5 o 7 reuniones más, ¿no? Si Belén y Begoña pagan el café y eso, y
Toma. No, gracias también desde nuestra parte, de la parte de EAL, y solo hacer una reflexión. Ser socio de EAL cuesta 12 euros al año. Eso significa 1 euro al mes. El que haya dejado de fumar lo tiene facilísimo. El estar asociado implica recibir una serie de información. Solamente con las 3 revistas que se reciben en casa al año ya los 12 euros se han gastado. Pero eso significa que frente a cualquier administración, sanidad, en fin, cualquier tipo de organismo somos más fuertes. Que hay que estar informado, que no están los tiempos para no estar informados, que hay que estar unidos, que no están los tiempos para no estar unidos, y que luego, pues, conocernos, sabernos, que haya médicos que nos expliquen cómo y cuándo y dónde nos tienen que tratar, es muy importante. Y todo esto es posible gracias a personas como el doctor Capote, es posible gracias a personas como Antonia, como Manuel Almagro, como que me perdone la otra ponente que ha habido, que también es hematólogo y médico del INS. Bien, todos ellos son gente que viene aquí, que viene sin gastar ningún recurso por su parte, no piden nada, vienen en su tiempo libre. Hoy es sábado, a todo el mundo que somos, yo creo que todos hemos trabajado, nos cuesta dar nuestro tiempo libre. Ellos están aquí sin pedir absolutamente nada a cambio. Hay que hacer una reflexión y hay que ver qué ponemos también nosotros de nuestra parte. Y bueno, pues una llamada, seguramente una llamada de teléfono móvil cuesta más que estar asociado. Yo hago esta reflexión y a ella los invita al aperitivo este. Espera, que es que Belén, como está, os quiere cobrar 12 euros, yo le voy a decir que nos tiene que pagar, porque vamos. ¿No, Manolo? Es una pregunta que en un caso se está dando y por la CONALFE, por la Asociación de Enfermos Renales también lo he planteado. El que no es de Cádiz, cuando llega a urgencias, a la mínima te dice que tiene que ir a tu hospital de referencia. Eso es un problema. Por ejemplo, en mi caso son los 2 temas, ¿no? El tema de hematología y el tema de eso que no era eso. Sí, bueno, yo creo que todo, yo creo que todo ese tipo de problemas, de la única manera que se pueden resolver es con las asociaciones de pacientes. Yo creo que esos son derechos que de forma individual nadie los va a poder conseguir, y para eso están las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes están para eso, están para que no el que más grite, sino que el que más llegue al sitio es el que va a tener dinero para medicamentos, dinero para derechos, dinero para cosas, y eso lo estamos viendo a diario. Quien no es capaz de llegar al sitio o tener padrino no se va a bautizar. Eso está claro, porque dentro de los hospitales hay ahora un problema de financiación. Entonces cada hospital tiene digamos por el número de cartillas, ¿no? Suponer, por el número de cartillas. Entonces se ha tratado de descentralizar antes a lo mejor nada más que había un hospital en una provincia que era el que tenía especialistas capaces de llevar tal o cual patología. Ahora una cosa con la descentralización es que quieren convertir a todos los hospitales en que todos sean iguales. Eso no es cierto que todos puedan ser iguales, pero para eso tendrían que crear centros de referencia de determinadas patologías, y salvo algunas como la neurocirugía o la cirugía maxilofacial o lo que sea, o hematología ahora mismo, ni hematología, ni nefrología, ni la mayoría de las cosas sigue conservándose, y a la hora de la atención urgente menos todavía. Pero esas son las asociaciones de pacientes quienes únicamente puedan resolverlo, y difícilmente se pueda conseguir. Probablemente aquí en Andalucía una de las cosas que pueda beneficiar por lo menos a que tú vayas al hospital de Puerto Real y tengas acceso a lo que yo te he escrito en mi consulta sea la historia informatizada, electrónica. Entonces ese tipo de cosas son un avance, pero que tú tengas que ir a Puerto Real, probablemente tengas que ir a Puerto Real porque el de Puerto Real cobra el mismo de Cádiz, entonces todo el mundo se quiere venir a Cádiz. Entonces todas esas cosas de todas formas serán las asociaciones las que únicamente podrían intervenir.
porque si tú te vienes aquí, tú lo que estás es gastando el recurso de los de Cádiz, y los de Puerto Real lo que están es viviendo mejor a costa de los de Cádiz. Ese es un sentido fácil, ¿no?, de interpretar eso, y ellos dicen además que en Cádiz es igual y tal. Bueno, y puede, si efectivamente puede perjudicar a los pacientes, pues los pacientes tendrán que defender ese derecho. ¿A que te vea un hematólogo de Puerto Real? No, a un especialista, le mandan a mi casa, un dermatólogo. Claro, es lo mismo que está pasando. Dice, ¿por qué? No, sino que, claro, porque tú, el sistema se compromete contigo a que te vea un dermatólogo, no se compromete contigo a que tengas el dermatólogo del Hospital Puerta del Mar. Bueno, pero eso porque tu hematólogo de aquí pide eso, vamos, pero que tampoco tendría por qué, no tiene justificación. Yo, si yo te mando a que te vea un dermatólogo, yo, verás, no sé por qué te tiene que ver el dermatólogo, salvo que yo quiera que te vea tal o cual dermatólogo por tal cosa. Bueno, entonces, como damos la vuelta, es pues hablando directamente con ese dermatólogo, pero que si yo lo que esas son las carteras de servicio y las cosas esas de gestión que están tan de moda. Si tú, por ejemplo, quieres que te operen o quieres que te vean el dermatólogo, la cartera de servicios del SAS te ofrece, igual que si fuera en Adeslas o si fuera en otro sitio, mira, ¿tú qué quieres? ¿Un dermatólogo? Bueno, pues el dermatólogo está allí y tú vas a ese no, yo es que quiero ir al de allí. No, mire usted, si quiero ir usted al de allí, este no es el sistema, y esto lo están gestionando, porque si no, lo que podría estar ocurriendo es que el dermatólogo de aquí tiene a 500 y el dermatólogo de allí no tiene a nadie. Habría una cosa muy también que yo podría hacer, por ejemplo, yo veo a la gente muy mal y así nadie me quiere ver a mí, y yo vivo cada vez mejor y aquel cada vez peor porque es muy bueno, pero el que trabaje el que va a ser muy bueno. El sistema tiene que organizarse de alguna forma, y salvo determinadas situaciones, el sistema lo que te ofrece a ti es que cuando necesites un dermatólogo te vea el dermatólogo. Pero está bien tener la duda, porque está bien tener la duda, porque a veces el sistema quiero decir que cuando algo nos choque, preguntar. ¿Cómo es que han sido una mancha en la piel? A lo mejor te están mandando a un dermatólogo mejor, Claro. Vale. Has tenido esa duda y has preguntado y te han contestado y tienes que estar tranquila. Pero eso es lo que hay que hacer. Ante cualquier cosa que nos choque, preguntar. ¿Por qué? Porque no creas tú que la gente mejor está en Cádiz o está en Sevilla o está en de eso, ¿no? Yo no gestioné antes de atención a los usuarios y no tuve problema. Es más, no me dieron ni lista de espera, me dieron al día siguiente. Sí, pero eso es por un problema de cartera de servicio. Sí, ya lo sé. ¿Vale? Alguien, ya nadie tiene nada más que preguntar, ¿no? Nada más que dónde es lo del hotel, ¿no? Que es allí enfrente. Bueno, y por favor, el que no se haya inscrito, que es para un tema de estadística, es para que la jornada quede claro quién ha venido y por qué. Para cobrar los 12 euros, que esta, aunque es de Madrid, parece de Barcelona. Thank you.